Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado China exhorta a no usar Windows XP. Actualmente Windows XP sigue siendo uno de los sistemas operativos más utilizados alrededor del mundo, a pesar de que Microsoft dejó de entregar soporte técnico para la plataforma que hoy en día se encuentra completamente difunta. Pero el 23% de los usuarios de Windows aún mantiene XP, siendo particularmente popular en China, donde nada menos que el 70% de todas las computadoras poseen dicha versión del sistema operativo. Es por eso que desde el Ministerio de Industrias y Tecnologías de la Información se hizo un desesperado llamado a la población para que dejen de utilizar Windows XP, advirtiéndose los problemas de seguridad que posee la plataforma ahora que Microsoft ya no le da soporte oficial, presentando un riesgo de seguridad ya que muchos sistemas se encuentran en empresas o entregan servicios a la población, por lo que además de presentar inestabilidad, pueden poner en riesgo la información de quienes los utilizan. Como es de esperar, el llamado del gobierno chino es a utilizar el sistema operativo de creación local que emula el aspecto de Windows XP, siendo una distribución de Linux que funciona casi igual, pero no ofrece soporte para aplicaciones que se ejecutan en Windows XP, siendo el primer y gran obstáculo a superar para olvidar lo más pronto posible al anciano sistema de Microsoft. Pues bien, si la situación de tener en el mundo alrededor de 23% de computadoras todavía con el antiguo Windows XP es una situación de riesgo y es un porcentaje alto todavía, pues la situación en China es realmente crítica porque el 70% de las computadoras en China utilizan Windows XP, y la situación por la cual el gobierno chino está bastante preocupado por esta situación es porque China en cuestiones informáticas corre un grave riesgo. ¿Por qué? Porque una máquina con Windows XP es más vulnerable al malware, a los virus, a los ataques de los hackers, y el que China tenga un 70% de computadoras con Windows XP es muy susceptible a un ataque cibernético, tanto de hackers que actuaran de forma particular o a un gran ataque cibernético contra ese 70% de computadoras que utilizan aún Windows XP. Entonces la situación en China, por ese lado, si a nivel mundial preocupa que el 23% de computadoras tengan aún Windows XP, y ese 23% que es importante en cuanto a número de máquinas, que son millones, siendo 70% en China muchos millones, entonces la situación en China es grave. El gobierno de China aconseja utilizar una distribución de Linux que funciona casi igual que Windows XP, pero como ya lo mencionaba, uno de los obstáculos es que una aplicación que funciona para Windows XP, que es una aplicación nativa de Windows, no funcionará en la distribución de Linux, al ser sistemas operativos distintos. Ahí lo que se tendría que hacer es que si tengo yo una aplicación que solamente funciona en Windows XP y vivo en China y el gobierno me insta a cambiar a una distribución de Linux, lo que tendría que hacer es lo que se hace comúnmente con un switcher, con una persona que está en un sistema operativo y se cambia a otro. Es decir, cuando una persona utiliza toda su vida Windows y se cambia a Linux, tiene que buscar en Linux las aplicaciones que hacían lo mismo en Windows. Es decir, si yo utilizo una aplicación determinada en Windows para hacer cierta cosa, debo de buscar cuando yo migre a Linux, tengo que buscar un sustituto o una aplicación que haga lo que hacía la otra en Windows. Y eso es lo que se tendría que hacer en China. Si el 70% de las computadoras utilizan Windows XP y las aplicaciones, y el usuario se encuentra ante ese problema de que las aplicaciones que utiliza en Windows XP no funcionarán en Linux por ser sistemas operativos distintos, entonces lo que se tiene que hacer en China, los usuarios, es buscar en Linux aplicaciones que hagan lo mismo que las otras aplicaciones en Windows, es decir, buscar opciones dentro de lo que es Linux para seguir haciendo lo mismo, pero con otras aplicaciones que sí son propias y nativas de Linux. El problema de esto es que eso llevaría cierto tiempo
de alguna forma le jugaré el tiempo en contra a tantos millones, pero bueno, si esa es la decisión del gobierno chino, se tendrá que hacer así, para hacer la migración paulatina y los usuarios en China ir buscando sustitutos de las aplicaciones que utilizaban en Windows, pero ahora en Linux, que sí las hay. Bueno, sí las hay y bueno, eso es lo que se tendría que hacer en China, como habitualmente una persona que migra de Windows a Linux lo hace habitualmente. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y esté fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.